Semana número 9 corresponde el tema de relaciones métricas. Entonces, vamos a ver algunas aplicaciones del teorema de Pitágoras. Por ejemplo, tenemos la siguiente imagen y en la siguiente imagen vamos a aplicar justamente el teorema de Pitágoras en la construcción. Por ejemplo, nos dice que es útil en el diseño y construcción de rampas, escaleras, estructuras diagonales, entre otras, ¿no? Por ejemplo, para poder calcular la longitud de un tejado inclinado. Entonces, aquí justamente en la imagen, en esta imagen, nosotros podemos observar que en este punto el ángulo va a ser de 90 grados. Entonces, de tal manera que cuando nosotros unimos este extremo izquierdo con este otro extremo derecho, se va a poder formar un triángulo rectángulo. Luego, tenemos aquí también, en esta otra imagen, tenemos justamente el método de triangulación. ¿En qué se basa? Es usado para determinar la ubicación de un objeto con los dos puntos de referencia. La triangulación se usa o se utiliza en el rastreo de teléfonos celulares, por ejemplo, cuando colocan el GPS, ¿no? En los carros también. También tenemos sistemas de navegación en la detección de una nave en el espacio, entre otras. Aquí justamente tenemos un punto, la antena receptora, tenemos otro punto que es la antena de estación control y aquí justamente tenemos el satélite, el GPS. Entonces se puede observar que aquí forma un ángulo de 90 grados, de tal manera que cuando nosotros unimos estos otros dos extremos, se va a poder formar un triángulo rectángulo. Entonces son los distintos ejemplos, las distintas aplicaciones sobre relaciones métricas en triángulos rectángulos. Relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Aquí estamos dibujando nuestro triángulo rectángulo ABC recto en B. Para ese triángulo rectángulo ABC trazamos nuestra altura relativa a la hipotenusa. Entonces, vamos a colocar, digamos, los tres lados para ese triángulo rectángulo, lado C, lado A y lado B. Entonces, colocamos que la altura también sea de longitud H. Y en la base, en la hipotenusa, podemos observar que este punto H divide a toda la hipotenusa en dos longitudes. Entonces, vamos a colocar que sea de longitud M y sea de longitud N. Entonces, este segmento de verde, el segmento de verde que nos representa la proyección del cateto AB sobre la hipotenusa AC. Entonces, se observa que este segmento de verde es la proyección. Entonces, cuando nosotros queremos ubicar la proyección, a partir de este punto exterior, del punto B, se traza una perpendicular hacia la base, hacia la hipotenusa y la sombrita, o sea, la sombrita de este cateto AB sobre la hipotenusa, que es el segmento de verde, ¿no? Se ve como una sombrita. Esa sombrita siempre nos va a representar la proyección del cateto AB sobre la hipotenusa AC. Luego también tenemos que este otro segmento CH. El segmento CH nos representa la proyección del cateto CB sobre la hipotenusa, o sea, la sombrita de este otro cateto sobre la hipotenusa es el segmento de morado. Entonces, ¿qué es lo que se cumple? Vamos a colocar aquí diferentes relaciones. Lo primero que vamos a observar es que el producto de la hipotenusa, que viene a ser de longitud B, por la proyección que es de longitud M. Ese producto va a resultar igual a este cateto AB elevado al cuadrado. El cateto AB viene a ser de longitud C, entonces se cumple C al cuadrado es igual a la longitud de la hipotenusa, que es B, por su respectiva proyección, que es M.
así como este otro cateto. El cateto de longitud A elevado al cuadrado es igual al producto de la longitud de la hipotenusa, que es B, por su respectiva proyección, que va a resultar siendo N nada más. Entonces, se cumple que A cuadrado resulta igual a B por N. Eso es lo primero que se cumple. Luego, en todo triángulo rectángulo, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. ¿En qué consiste el teorema de Pitágoras? Sabemos que la suma de cada uno de los catetos elevado al cuadrado es igual a la longitud de la hipotenusa, que es B elevado al cuadrado. Luego tenemos la tercera relación, que el producto de la longitud de la hipotenusa, que es B, por su respectiva altura, que es H, es igual al producto de ambos catetos, que va a ser A por C. Y tenemos que 1 sobre esta longitud de la altura elevado al cuadrado es igual a la suma de cada uno de los catetos. Este cateto, que es A elevado al cuadrado. Entonces colocamos 1 sobre H al cuadrado es igual a 1 sobre A cuadrado más 1 sobre C elevado al cuadrado. Viene a ser la cuarta relación. La quinta relación nos dice que la longitud de esta altura elevado al cuadrado es el producto de las dos proyecciones. Las proyecciones vienen a ser M por N. Entonces, serían relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Tomen la captura. Relaciones métricas en el triángulo oblicuángulo. Teorema de Euclides. El teorema de Euclides nos dice lado opuesto a un ángulo agudo. Entonces tenemos aquí nuestro triángulo ABC. Para ese triángulo ABC necesitamos conocer los tres lados del triángulo. O sea, la primera parte, la diapositiva anterior que hemos visto, se trata de triángulos rectángulos. Cuando nosotros tenemos un triángulo rectángulo, al trazar la altura relativa a la hipotenusa, se va a cumplir todas las relaciones que acabamos de mencionarlo en la diapositiva anterior, ¿correcto? Entonces, ahora vamos a pasar a ver relaciones métricas en triángulos oblicuángulos. Triángulos oblicuángulos son aquellos triángulos que son acutángulos o obtusángulos. El teorema de Euclides tenemos dos casos. Cuando el triángulo es acutángulo, que quiere decir triángulo acutángulo, que estos tres ángulos en A, en B y en C son ángulos agudos. Y triángulo obtusángulo es aquel triángulo donde uno de los ángulos es obtuso. Entonces, aquí tenemos al triángulo ABC. Para ese triángulo ABC, estamos colocando los tres lados del triángulo. Que este lado sea de longitud A, esta base de longitud B y este otro lado de longitud C. Entonces, necesitamos también la proyección de uno de los lados con respecto de la base. Entonces, si nosotros tomamos este ángulo en A que sea de medida alfa, para este ángulo debemos ubicar la proyección, entonces tomaremos la proyección de este lado AB sobre la base. Si queremos proyectar ese lado AB sobre la base AC, a partir de este punto exterior que es B, trazamos la altura BH y a partir de esa altura BH, estamos ubicando, ¿no? O sea, trazamos, a partir de B se traza la altura BH y la proyección de este lado AB sobre la base viene a ser este segmento AH. Ese segmento H nos representa la proyección. Y vamos a colocar que esa proyección sea de longitud M. Entonces, ¿qué nos dice Euclides? Que se toma el lado opuesto al ángulo. Siempre recuerden que el ángulo y la proyección siempre van juntos, ¿no? En este caso,
Aquí se observa ángulo alfa y la proyección que es M. Debemos tomar el lado opuesto. El lado opuesto viene a ser el lado BC de longitud A. Entonces, este lado elevamos al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados, cada uno elevado al cuadrado. Entonces será B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces la proyección que es M por el lado donde se encuentra la proyección que va a resultar siendo B. En eso consiste el teorema de Euclides, primer caso. Luego tenemos el lado opuesto a un ángulo obtuso. Entonces, aquí estamos dibujando nuestro triángulo BAC. Para este triángulo BAC, ubicamos el ángulo. Primero vamos a colocar los tres lados del triángulo. Siempre para poder aplicar Euclides necesitamos los tres lados. Lado A, que sea de longitud B y de longitud C. Entonces, trabajamos para este angulito que resulta siendo de medida tita nada más, ¿correcto? Entonces, ¿qué nos dice el teorema? Que debemos tomar el lado opuesto a este ángulo tita, pero también debemos ubicar la proyección. Entonces, ¿qué proyección? Vamos a tomar la proyección del lado AB sobre la base. Recuerden que la proyección y el ángulo siempre van juntos, ¿no? Entonces, para poder ubicar esa proyección, se prolonga el lado CA y a partir del punto B trazamos nuestra perpendicular BH. Entonces, este segmento AH nos representa la proyección de este lado AB sobre la base, que va a ser de longitud M. Entonces, Euclides nos dice, como este ángulo tita resulta siendo de 90 grados, entonces se toma el lado opuesto al ángulo tita, que viene a ser ese lado de longitud A elevado al cuadrado. Entonces será A al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados, cada uno elevado al cuadrado, que es B cuadrado más C elevado al cuadrado. Y como este ángulo tita es mayor que 90 grados, positivo, más 2 veces la proyección que es de longitud M por el lado donde se encuentra la proyección que va a ser de longitud B, más 2 veces B por M nada más. Vendría a ser el teorema de Euclides, segundo caso. Ya pueden tomar la captura de pantalla. Miren, la demostración del teorema de Euclides es aplicar 2 veces Pitágoras nada más, ¿ya? Es aplicar 2 veces Pitágoras. El teorema de la mediana. Nos dice si para nuestro triángulo ABC vamos a trazar la mediana, pero para poder trazar esa mediana y aplicar el teorema de la mediana, recuerden que siempre se necesita conocer los tres lados del triángulo. Entonces aquí va, primer lado que sea de longitud A, segundo lado que sea de longitud B, el tercer lado que sea de longitud C. Entonces trazamos la mediana BM. Por ser mediana, la longitud AM es igual a la longitud MC. Y vamos a colocar que esa mediana BM sea de longitud M. Entonces, el teorema nos dice los lados que contienen a la mediana. En este caso, este lado A y el lado C. Entonces, es cada uno elevado al cuadrado. A cuadrado más C elevado al cuadrado es igual a 2 veces la longitud de la mediana elevado al cuadrado. La mediana viene a ser M elevado al cuadrado más la longitud de toda la base. La base viene a ser de longitud B elevado al cuadrado sobre 2. En eso consiste el teorema de la mediana. El teorema de Herón, si para nuestro triángulo ABC vamos a colocar que este lado sea de longitud A, la base sea de longitud B y el lado AB sea de longitud C. Entonces vamos a trazar la altura. Trazamos la altura relativo a nuestro lado AC, trazamos la altura BH. Esa altura va a ser de longitud H. Entonces nos dice el teorema de Herón
que primero debemos hallar el semiperímetro. El perímetro del triángulo es la suma de los tres lados. Este lado de longitud A, de longitud B y de longitud C. Entonces, el semiperímetro es la suma de los tres lados. Lado A más el lado B más el lado C sobre 2. Entonces, la longitud de esa altura va a resultar igual a 2 sobre el lado donde cae la altura. Siempre se toma el lado donde cae la altura, que va a ser de longitud B nada más. Entonces, 2 sobre B por la raíz cuadrada del semiperímetro, que es P, por el semiperímetro menos este primer lado, que es A, por el semiperímetro menos B, por el semiperímetro menos C. Ya, tomen la captura. Ya, avanzamos. Relaciones métricas en la circunferencia. Empezamos con el teorema de las cuerdas. Trazamos aquí nuestra circunferencia y para esa circunferencia trazamos la cuerda CD y luego trazamos nuestra cuerda EF. Ambas cuerdas se intersecan en este punto Q. Entonces, nos dice el teorema de cuerdas que el producto de estas dos longitudes, CQ por QD, es igual al producto de estas otras dos longitudes, que es EQ por FQ. Sería el teorema de las cuerdas. El teorema de las secantes. Para la circunferencia, ubicamos un punto exterior a la circunferencia y a partir de ese punto trazamos nuestra recta secante PAB, luego la recta secante PCD. Entonces, colocamos que la longitud de nuestra primera recta secante va a ser A, luego colocamos por la parte externa, ¿no? La parte externa viene a ser de longitud B. Entonces, el producto de A por B es igual a la longitud de la otra recta secante, PD, por su parte externa, que viene a ser de longitud Y. X por Y. Sería el teorema de las secantes. El teorema de la tangente. Para la circunferencia, vamos a ubicar un punto exterior a dicha circunferencia. Trazamos nuestra recta tangente PA y luego la recta secante PCD. Entonces, se cumple que la longitud de esa tangente AP elevado al cuadrado es igual a la longitud de la recta secante PCD, que es Y por la parte externa, que va a resultar siendo X. El producto A cuadrado es igual a Y por X. Sería el teorema de la tangente. El siguiente teorema nos dice si tenemos una circunferencia de centro O y radio R. Luego tenemos el triángulo ABC inscrito en la circunferencia. Entonces, se cumple que al trazar la altura BH relativo al lado AC, esa altura es de longitud H. Entonces, el producto de esas dos longitudes,
AB por la longitud BC. AB por BC es igual a la longitud de nuestra altura, que es H, por 2 veces multiplicado por el diámetro de la circunferencia, que viene a ser igual a 2 veces la longitud del radio de la circunferencia. Entonces vendría a ser el teorema que corresponde, digamos, este último teorema está dentro de la parte de relaciones métricas en la circunferencia, porque justamente se demuestra aplicando el teorema de la tangente y el teorema de la secante, ¿no? Ya, entonces sería la teoría que corresponde a esta semana, jóvenes. Empezamos con los ejercicios. Ejercicios de clase. Ejercicio número 1. En la figura, la longitud AC por la longitud AP es igual a 40 metros cuadrados. Halle la longitud BP. Entonces colocamos aquí la solución y vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado. Entonces nos dice, en la figura la longitud AC por AP. Entonces, por dato, tenemos que la longitud AC por la longitud AP es igual a 40. Ese producto es 40. Entonces nos preguntan, hay la longitud BP que viene a ser X. Entonces, para poder hallar X, primero vamos a observar. Este segmento AC viene a ser bisectriz, ¿no? Este ángulo vale phi y vale phi. Y cada angulito phi, ustedes pueden observar que pertenece a cada triángulo rectángulo. O sea, este angulito phi que está arriba pertenece al triángulo rectángulo ABC. Y este otro triangulito, o este otro angulito phi que está hacia abajo, pertenece al triángulo rectángulo PEC. Entonces, nosotros podemos trabajar con el complemento. Entonces, por ese motivo, estamos colocando que ese angulito colocamos justamente que beta más phi es igual a 90 grados. ¿Ya? Entonces, tenemos que el ángulo beta más phi siempre van a sumar 90 grados. Pero en este punto P, por opuestos al vértice, este ángulo también resultó siendo de medida beta. Luego tenemos al ángulo phi, tenemos ángulo de 90 grados, y este ángulo sería el complemento, pero el complemento de phi es beta. Entonces, este angulito en A va a resultar siendo de medida beta. Entonces, nuestro triángulo, este triángulo sombreado, el triángulo ABP, es un triángulo isósceles. Entonces, ¿qué le corresponde? A ángulos iguales le corresponde lados iguales. El lado BP es igual a nuestro lado AB y va a resultar siendo igual a X nada más. Entonces, en todo triángulo isósceles, sabemos que al trazar esa altura va a ser todas las líneas notables. También va a resultar siendo mediana bisectriz. Si es mediana, la longitud AH es igual a la longitud HP nada más, ¿correcto? Entonces, como no conocemos, vamos a colocar que sea de longitud A, vale A, y también resultó siendo A. Y ahora observamos que el triángulo ABC, ese triángulo ABC es un triángulo rectángulo. En B, el ángulo es de 90 grados. Al frente, 90 grados. Entonces podemos aplicar relaciones métricas. La longitud de este cateto es igual a la longitud de la hipotenusa. La hipotenusa viene a ser AC. Entonces, vamos a colocar que esa longitud AC sea B nada más, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? En el triángulo, por dato, se tiene que ese producto es igual a 40. Entonces, reemplazando, la longitud AC viene a ser B. La longitud AP viene a ser 2A. Entonces, el producto de B por 2A
es igual a 40. Entonces, mitad tendríamos que A por B va a resultar igual a 20. Entonces, ya conocemos que A por B es igual a 20, ¿correcto? Entonces, ahora, en el triángulo ABC, en este triángulo rectángulo ABC, podemos aplicar relaciones métricas. Aplicando relaciones métricas, este cateto que es x elevado al cuadrado es igual a la longitud de toda la hipotenusa, que es B, por su respectiva proyección. Y la proyección de este cateto AB sobre la hipotenusa viene a ser este segmento H, que va a resultar siendo A nada más. Entonces, x al cuadrado viene a ser igual a b por a. Pero b por a del primer paso era igual a 20. Entonces, x va a ser igual a la raíz cuadrada de 20, que es 2 raíz de 5. La respuesta viene a ser la alternativa b nada más. Entonces, sería el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. En la figura se muestra un jardín determinado por el rombo ABCD, de modo que la distancia del centro del jardín al lado AD es de 6 metros y ND es igual a 4 metros. Si el metro lineal de malla metálica cuesta 7 soles, halle el costo para acercar todo el borde del jardín con malla. Entonces colocamos aquí la solución y vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado. Entonces, nos dice por dato que se trata del rombo ABCD. El ABCD es un rombo. Si es un rombo, sabemos que sus 4 lados tienen la misma longitud. Entonces colocamos que el lado AB sea cadena, el lado BC va a ser cadena, el lado CD es cadena y el lado AD también va a resultar siendo cadena. Y además, este punto de intersección para ese rombo se observa diagonal AC y diagonal BD. El punto de intersección es el punto O. Entonces, O es centro del rombo ABCD y en ese punto O, en ese centro, se cumple que el ángulo es de 90 grados, porque en un rombo, al trazar las dos diagonales, ambas diagonales son perpendiculares en ese punto de intersección que es el centro del rombo. Entonces, si este ángulo es 90 grados, al frente en N, 90 grados. Entonces, nosotros podemos aplicar relaciones métricas en el triángulo rectángulo AOD, ¿correcto? Pero nos dicen además que la distancia del centro del jardín al lado AD es 6 metros. La distancia de un punto hacia un segmento siempre va a ser una perpendicular, ¿no? Entonces, por este dato resaltado, nosotros trazamos nuestra perpendicular y esa longitud va a resultar igual a 6. Luego nos dicen que la longitud ND es igual a 4 metros. Y nos preguntan, ¿hay el costo para acercar todo el borde del jardín con malla? O sea, nos preguntan por todo ese costo para acercar el jardín. Entonces, para poder justamente hallar ese costo, nosotros necesitamos saber cuántos metros lineales tenemos alrededor del jardín, ¿correcto? Entonces, vamos a colocar justamente que esa longitud AN resulte siendo A.
Entonces, para el triángulo rectángulo AOD, para este triangulito rectángulo AOD, podemos aplicar relaciones métricas. Aplicando relaciones métricas tendremos 6 al cuadrado es igual al producto de 4 por esta longitud que viene a ser A, 4 por A. Entonces, operando, 36 es igual a 4A, entonces el valor de A es igual a 9. Entonces ya conocemos la longitud AD. La longitud AD será la suma de A más 4, pero A resulta siendo 9. Entonces será 9 más 4. Aquí es 4, ¿ya? Entonces, van a disculpar que no estoy con la tableta, jóvenes, pero mi tableta estaba fallando. Aquí es 4. Sí, justo lo he llevado a arreglar. Aquí es 4. Ahí es 4. Entonces sería 9 más 4 es igual a 13 nada más. Entonces ya conocemos el lado del rombo que resulta siendo igual a 13. Entonces como el ABCD es un rombo, los 4 lados tienen la misma longitud y va a resultar igual a 13. Por lo tanto, el perímetro sería 4 por 13 resulta igual a 52 metros. Entonces ya sabemos que alrededor de nuestro jardín tenemos 52 metros. Entonces, a nosotros nos dicen si el metro lineal de malla metálica cuesta 7 soles. Entonces, por un metro lineal, el costo es de 7 soles. Entonces nos preguntan, ¿hay el costo para acercar todo el borde del jardín con malla? Entonces, todo el borde va a resultar 13 por 4. 13 por 4 es igual justamente a 52 metros, ¿no? Y 52 metros por 7 soles es igual a 364 soles. Entonces, el costo para acercar todo el borde del jardín con malla va a resultar siendo 364 soles. La respuesta es la alternativa C nada más. O aquí vamos a corregir, ¿ya? Un minuto. Entonces, aquí vamos a corregir. Sería 4, ¿no? Aquí es 52 metros. Y aquí no es mínimo, solamente es el costo nada más, ¿eh? El costo para acercar todo el borde, ¿no? Nada más. Ya, ahora sí. Ya, la respuesta es la alternativa C. Ya, avanzamos con el ejercicio número 3. Ejercicio número 3. En la figura se muestra la vista perfil de las llantas del tractor, donde los radios miden 60 centímetros y 40 centímetros. Si la distancia entre los puntos de contacto de las llantas con el suelo es de 2 metros, halle la distancia entre los ejes de las llantas. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a trazar, estamos trazando el nivel del piso, luego trazamos los bordes de las llantas que son en forma de circunferencia de radio 60 y 40. Entonces tenemos aquí nuestra circunferencia menor, la circunferencia mayor. Luego nos dicen que la distancia entre los puntos de contacto, es claro observar que esas dos llantas con el suelo tiene puntos de contacto que son los puntos de tangencia. El punto T y el punto P son puntos de tangencia.
y la distancia entre esos dos puntos es igual a 2 metros, pero 2 metros es equivalente a 200 centímetros. Entonces nos preguntan ahí la distancia entre los ejes de las llantas. Entonces, para poder ubicar esos ejes, que son los centros de las llantas, ¿no? Ese centro de la llanta es el eje. Entonces, para la circunferencia mayor, para la llanta mayor, ubicamos el centro, que es el punto O. Luego, para la llanta menor, ubicamos el centro, que es el punto Q. Y nos preguntan por esa distancia. Esa distancia resultó siendo OQ igual a X. Nos dicen que los radios miden 60 y 40. Entonces, sabemos como los puntos T y P, como estos puntos T y P son puntos de tangencia, ¿no? Como T y P son puntos de tangencia, cuando se une el centro con el punto de tangencia, el ángulo es de 90 grados y esa longitud es igual a 60. Unimos con el punto de tangencia, que es el punto P, y el radio es igual a 40. Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos? Miren, nosotros queremos hallar X y ya conocemos 60 y 40, pero los ángulos en T y en P, ¿cómo son? De 90 grados, 90 y 90. Quiere decir que estas dos rectas son paralelas. Entonces, este polígono de 4 lados, en este polígono, estos dos lados opuestos son paralelos. Entonces, necesariamente se trata de un cuadrilátero y en particular es un trapecio. Y en ese trapecio, el ángulo en T y el ángulo en P es de 90 grados. Quiere decir que es un trapecio rectángulo. Y en todo trapecio rectángulo, a partir de Q, nosotros trazamos nuestra perpendicular y se forma siempre un rectángulo. No se olviden, jóvenes, ¿ah? Es el trazo más común, que también ya ha sido pregunta de examen, con la diferencia que aquí el trapecio está girado, ¿no? Nosotros tenemos a ese trapecio y con este trazo, al trazar a partir de este punto Q, trazamos una perpendicular a la base mayor, se forma un rectángulo y un triángulo rectángulo, ¿correcto? Entonces, por ser rectángulo, sabemos que los lados opuestos son iguales. Entonces, la longitud HT es igual a la longitud PQ y eso resulta igual a 40. Vale 40 y también va a resultar igual a 40. Luego, tendremos que esta longitud, toda la longitud OT es 60. Como va a 40, arriba OH resulta igual a 20. Luego, la longitud QH también resulta igual a 200. Entonces, en nuestro triángulo, en el triángulo rectángulo OHQ, ¿qué podemos aplicar? Pitágoras. Entonces, aplicando Pitágoras, x al cuadrado es igual a 20 al cuadrado más 200 al cuadrado. Entonces, tendremos que x va a ser igual a 400 más 4000 va a resultar siendo 20 raíz cuadrada de 101. Entonces la distancia entre los ejes de las llantas es 20 raíz cuadrada de 101. La respuesta viene a ser la alternativa D nada más. Sería el ejercicio número 3. Profesora, una pregunta. Dime. Sí, creo que para este tipo de problemas hay una fórmula directa, si no me equivoco. En este trapecio, Eh, recuerdo que hay una fórmula que involucra la raíz de los radios, algo así. No me acuerdo muy bien. ya, eso es cuando nosotros tenemos las dos circunferencias tangentes, con la tangente común y los radios. O sea, cuando acá tenemos otra circunferencia tangente, se traza la tangente común. Esa tangente común sí hay una propiedad que involucra los dos radios, pero es la tangente común.
No es esta de aquí. Ahí puede ser. Sí. Ya. Ya. Tome la captura, 1 minuto, por favor. Ya. Ejercicio número 4. Las ciudades representadas por los puntos A, B y C forman un triángulo obtusángulo cuyos lados miden 12 kilómetros, BC 8 kilómetros y AC 15 kilómetros. ¿A qué distancia de A se construirá el paradero del tren en el tramo AC de tal manera que la distancia de B al paradero sea mínimo? Entonces colocamos aquí la solución y estamos colocando justamente las ubicaciones, ¿no? Nos dicen que las ciudades representadas por los puntos A, B y C. Entonces tenemos nuestra primera ciudad que está representada por este punto A. Luego tenemos la segunda ciudad representada por el punto B. La tercera ciudad representada por el punto C. Estos 3 puntos forman un triángulo obtusángulo. ¿Qué quiere decir un triángulo obtusángulo? Que uno de los ángulos interiores mide mayor que 90 grados. O sea, su medida es mayor que 90 grados y menor que 180 grados. Y los otros 2 ángulos van a ser agudos. Entonces, en este triángulo obtusángulo nos dan por dato que el lado AB mide 12, el lado BC mide 8 y nuestro lado AC resulta igual a 15. Ahora la pregunta sería, ¿pero cómo sabemos que dónde está ubicado el ángulo obtuso? Entonces, recordemos el teorema de correspondencia. A mayor lado, mayor ángulo. Entonces, de los 3 lados, ¿quién es mayor? 15. Entonces, este 15 se le opone este lado B. Entonces, aquí está ubicado el ángulo obtuso. ¿Ya? Entonces nos preguntan a qué distancia de este punto A se construirá el paradero del tren en el tramo AC. O sea, el paradero debe estar ubicado en cualquier punto de este segmento AC. Pero aquí nos dan la condición, de tal manera que la distancia del punto B al paradero sea mínimo. Por ejemplo, si nosotros queremos ubicarlo aquí, nosotros podemos ubicarlo aquí al paradero, podemos ubicarlo aquí y unimos el punto B, unimos con este punto. Podemos ubicarlo aquí, quién sabe, ¿no? Podemos ubicarlo aquí al paradero de tal manera que al unir esa distancia debe ser lo mínimo posible. Entonces, ¿dónde está ubicado el punto P? De tal manera que todas estas distancias resulten siendo lo mínimo. O sea, necesitamos ubicar en un punto de la base de tal manera que al unir ese punto B con este punto donde está ubicado el paradero del tren, debe ser esa distancia lo mínimo posible. Entonces, la distancia de un punto hacia un segmento, esa distancia mínima es la perpendicular. Entonces, este segmento de azul, esa perpendicular BT, nos representa la distancia mínima. Entonces, repito, entonces la distancia mínima de un punto hacia una recta siempre es la perpendicular BT. Entonces, ¿dónde está ubicada la estación del tren? La estación del tren, el paradero del tren, debe estar ubicado justamente en el punto T. Entonces, a nosotros nos preguntan, ¿a qué distancia del punto A se ubica este punto T? O sea, nos preguntan por toda esta longitud que le llamamos X nada más, ¿correcto? Entonces nosotros estamos buscando esa longitud AT que viene a ser X. Entonces, para poder, digamos, encontrar esa longitud que es X para nuestro triángulo ABC. Para ese triángulo ABC, nosotros conocemos sus 3 lados, lado 12, lado 8, lado 15. Cuando se conocen los 3 lados, ¿qué teoremas podemos aplicar? El teorema de Euclides, pero para poder aplicar Euclides se necesita la proyección y un ángulo.
Correcto. Luego podemos aplicar el teorema de la mediana. ¿Cuándo se aplica mediana? Cuando queremos hallar la longitud de esa mediana o cuando ese segmento nos representa la mediana. Y Herón se aplica cuando nosotros queremos hallar la longitud de la altura nada más. En este caso, el segmento de rojo es la proyección. Este segmentito de rojo es la proyección del lado AB sobre la base. ¿Se dan cuenta? Es la sombrita, ¿no? Es como que ese segmento AB está inclinado sobre la base y justamente la sombrita viene a ser el segmento AT. Siempre la proyección es como la sombrita. Entonces, si nosotros tenemos esa sombrita, tenemos esa proyección, debemos aplicar Euclides. Pero como les mencioné, para poder aplicar Euclides se necesita el ángulo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se observa? El ángulo siempre va junto con la proyección. O sea, nosotros no podemos tomar este ángulo en B, no podemos tomar el ángulo en C. Como la proyección es el segmento de rojo del lado AB sobre el lado AC, debemos tomar el ángulo en A. El ángulo con la proyección siempre van juntos. Entonces, ese ángulo es un ángulo agudo. ¿Por qué? Porque como este ángulo en B es obtuso, el ángulo en C es agudo y el ángulo en en A debe ser agudo. Entonces, alfa es un ángulo agudo menor que 90 grados. Entonces, aplicamos Euclides, primer caso. ¿Qué nos dice, digamos, el teorema? Que debemos tomar el lado opuesto al ángulo alfa. El lado opuesto es este lado de longitud 8. Entonces, se cumple que 8 elevado al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados, cada uno elevado al cuadrado. Entonces, será 12 al cuadrado más 15 elevado al cuadrado menos 2 veces la proyección que es x por el lado donde se encuentra la proyección que viene a ser 15. Entonces, operando, nos va a quedar aquí 64 es igual a 144 más 15, que sería justamente 125, ¿no? Menos 30x. Entonces, operando, x va a resultar igual a 10,1 kilómetros. Entonces, la distancia de la ciudad ubicada en A hacia el paradero del tren ubicado en T, esa distancia es de 10,1 kilómetros. La respuesta es la alternativa D nada más. ¿Ya? Sería el ejercicio número 4. Aquí hay una tableta, no sé si se puede usar. Me vine a la casa de mi prima, que también enseña. ¿Tomaron la captura? Ejercicio número 5. En una deforestación de árboles, el pino es sujetado con dos cables a dos estacas ubicadas en los puntos A y C, como se muestra en la figura, tal que los cables miden 12 y 8 metros. Si la distancia entre las estacas es de 5 metros, hay la distancia del punto D del pino a la estaca ubicada en A. Entonces colocamos la solución. Entonces, ubicando la solución, vamos a dibujar la misma figura. Vamos a colocar, ¿no? La misma gráfica del enunciado, colocamos en la solución y nos dicen que se trata, digamos, de una deforestación de árboles y nos dicen que este pino es sujetado con dos cables a dos estacas. O sea, el pino desde el punto B es sujetado a la estaca ubicada en A y en C mediante estos dos cables de longitud 12 metros y 8 metros. Luego nos dicen que la distancia entre las estacas es 5 metros. ¿Qué quiere decir? Que la distancia entre la estaca ubicada en A y en C va a resultar igual a 5. Entonces nos preguntan, ¿hay la distancia del punto D
a la estaca ubicada en A. Entonces nos preguntan por la distancia del punto D del pino a la estaca ubicada en el punto A. Se nos preguntan por esa longitud AD que le llamamos X. Entonces, para poder hallar esa longitud AD que es X, ¿qué es lo que tenemos? Todo AD viene a ser X. Como esta longitud AC resultó siendo igual a 5, entonces CD viene a ser la diferencia que va a ser X menos 5. Luego se observa que este ángulo en alfa viene a ser un ángulo obtuso. ¿Por qué ese ángulo alfa es obtuso? Porque el triángulo, este triángulo C, ya, a ver, jóvenes, ahora sí, ¿no? Ya. Ya. Entonces, miren, aquí. Entonces, este ángulo de celeste viene a ser de 90 grados. 90 grados. Entonces, el triángulo CDB es un triángulo rectángulo. Si es un triángulo rectángulo, este ángulo siempre es un ángulo agudo. En un triángulo rectángulo, este ángulo en C y el ángulo en B siempre van a ser ángulos agudos, ¿ya? Siempre, por ser triángulo rectángulo, ¿ah? A lo más, este ángulo puede ser, supongamos, 89 grados, ¿no? Y este ángulo puede ser 1 grado, o puede ser 89.9 y este 0.1, que sería bien agudo, ¿no? Pero nunca va a ser mayor que 90 grados. Entonces, como este ángulo de azulito es un ángulo agudo, el suplemento va a resultar siendo un ángulo obtuso. Entonces, el ángulo alfa es claro, observar, el ángulo alfa es un ángulo obtuso. Es obtuso. Entonces, para ese triángulo, para el triángulo que estamos delineando, nosotros conocemos sus tres lados. Conocemos este lado que viene a ser igual a 12, viene a ser 8 y viene a ser 5. Entonces, nosotros podemos aplicar el teorema de Euclides. Pero para poder aplicar Euclides se necesita el ángulo y la proyección. La proyección siempre va con el ángulo.
siempre va con el ángulo, ¿no? Entonces, si este ángulo mide alfa, entonces la proyección, ¿quién sería? La proyección sería este segmento, ¿no? Entonces, si este ángulo es el ángulo obtuso alfa, la proyección del lado, de este lado BC sobre la base. Sobre la base va a resultar siendo este segmentito, este segmento de rojo. El segmento CD sería justamente la proyección de este lado BC sobre la base AC. Entonces, aplicando el teorema de Euclides para el ángulo alfa, que es un ángulo obtuso, mayor que 90 grados. ¿Qué nos dice el teorema? Que se toma el lado opuesto al ángulo. El lado opuesto viene a ser 12. 12 elevado al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados, cada elevado al cuadrado. Sería 8 al cuadrado más 5 al cuadrado, como el ángulo es obtuso, positivo, más 2 veces la proyección, que es 5, por el lado donde se encuentra la proyección, que va a resultar siendo 5. 5 es el lado donde se encuentra la proyección y la proyección es x menos 5. Entonces aquí colocamos. X menos 5 nos representa justamente la proyección. La longitud de la proyección por el lado donde se encuentra, que es 5. Entonces, operando va a resultar todo lo que son números. Pasamos a un solo miembro. 55 es igual a 2 por 5, 10 por x menos 5. Entonces, de aquí operando, el valor de x va a resultar igual a 10,5. Por lo tanto, la distancia del punto D del pino a la estaca ubicada en el punto A es de 10,5 metros. A nosotros nos preguntan por toda esta distancia. La respuesta viene a ser la alternativa C nada más. Ejercicio número 6. La figura muestra un terreno triangular ABC dividido en dos parcelas sembrados de quinoa y papa. Si el lado BC del terreno mide 10 raíz de 7 metros, hay la longitud del lindero que divide a estas dos parcelas para que los lados AD y DC midan 20 metros. Entonces colocamos aquí la solución y vamos a copiar la misma gráfica. Copiamos la gráfica del enunciado y nos dicen que se muestra un terreno triangular ABC dividido en dos parcelas sembrados de quinoa y papa. El lindero está representado por este segmento BC, ¿no? Y nos dan por dato que la longitud de este lindero BC mide 10 raíz de 7, ¿no? Oh, disculpen, estoy leyendo mal, ¿no? Nos dicen el lado BC, es decir, si el lado BC del terreno mide 10 raíz de 7. Nos preguntan por la longitud del lindero, está al revés, ¿no? Entonces nos dan por dato que el lado BC mide 10
raíz de 7 y nos preguntan, halle la longitud del lindero. Nos preguntan por ese lindero BD que le llamamos A nada más. Pero aquí viene la condición. Ese lindero divide a todo el lado AC en dos longitudes, AD y DC, que miden 20 metros, para que los lados AD y DC midan 20 metros. Vale 20 y también resulta igual a 20. Entonces, está claro observar que para poder hallar ese lindero BD debemos aplicar el teorema de la mediana. Pero para poder aplicar el teorema de la mediana se necesita conocer los tres lados del triángulo. En este caso, tenemos el lado BC que mide 10 raíz de 7. El lado AC mide 20. Más 20 sería 40. ¿Qué buscamos nosotros? Conocer nuestro lado AB. Para poder conocer nuestro lado AB, vamos a colocar que sea de longitud B nada más. Pero si colocamos a este lado AB de longitud B, se observa que el ángulo en B, este angulito de celeste, resulta siendo de 90 grados. Entonces, como este angulito es de 90 grados, para el triángulo ABD nosotros podemos aplicar el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, para ese triangulito de verde, entonces diremos para el triángulo de verde, aplicamos el teorema de Pitágoras. Aplicando Pitágoras, tendremos que la suma de cada uno de los catetos elevado al cuadrado es igual a la longitud de la hipotenusa, que sería 20 al cuadrado. 20 al cuadrado es igual a 400 y le llamamos ecuación 1. Entonces, ya conocemos aquí. Entonces, tenemos una primera relación. A cuadrado más B cuadrado es igual a 400. Ahora, para todo el triángulo ABC. Entonces, para ese triángulo de morado. Para el triángulo ABC de morado, nosotros podemos aplicar el teorema de la mediana. ¿Qué nos dice el teorema de la mediana? Este segmento BD es la mediana. A este segmento lo forma el lado AB y el lado BC, los contiene. Entonces, cada uno elevado al cuadrado. Sería B elevado al cuadrado más 10 raíz de 7 elevado al cuadrado es igual a 2 veces la longitud de la mediana elevado al cuadrado más la base. La base viene a ser 20 más 20, 40 elevado al cuadrado sobre 2. Entonces, operando va a resultar siendo b cuadrado, ¿no? Nos queda aquí b cuadrado menos 2 veces a cuadrado es igual a 100 y le llamamos ecuación 2. Entonces, a partir de esta primera igualdad, nosotros encontramos que esta diferencia es 100 y le llamamos ecuación 2. Entonces diremos a partir de 1 y 2. De 1 y 2 podemos concluir que el valor de A va a ser igual a 10 y el valor de B es igual a 10 raíz de 3. Pero a nosotros nos interesaba la longitud de ese lindero que divide a todo el terreno, que va a resultar siendo igual a 10 metros. La respuesta resulta siendo 10 metros, la alternativa D. Sería entonces el ejercicio número 6.
Ejercicio número 7. Un soldador elabora una estructura metálica en forma de trapecio, como se muestra en la figura, donde las bases tienen 4 metros y 18 metros de longitud. Los lados no paralelos miden 13 metros y 15 metros. Ahí es la altura de la estructura. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado. Copiamos la misma gráfica del enunciado y nos dicen que se trata de una estructura metálica en forma de trapecio. Entonces, recordemos, un cuadrilátero es un trapecio cuando los lados opuestos, cuando un par de lados opuestos es paralelo, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a colocar que los vértices sean los puntos A, B, C y D. Entonces, en este caso, el lado BC es paralelo a nuestro lado AD. Entonces, el lado BC paralelo a nuestro lado AD. Luego nos dice, aquí vamos a colocar, entonces se trata de un trapecio donde el lado BC es paralelo a nuestro lado AD. Entonces, la base superior es la base menor, la base inferior es la base mayor. Y nos dan por dato que esta base menor mide 4 metros y la base mayor va a resultar igual a 18 metros. Pero además nos dicen que los lados no paralelos. ¿Quiénes son los lados no paralelos? El lado AB. Este lado AB mide 13 metros y el lado CD va a resultar igual a 15 metros. Entonces, ¿qué nos preguntan? Ahí es la altura de la estructura. Nos están preguntando por la altura, pero recordemos, la altura de un trapecio es un segmento perpendicular a ambas bases, que puede estar trazada a partir del punto B, a partir del punto medio del lado BC o a partir del punto C. Lo importante es que siempre la altura es un segmento perpendicular a ambas bases. En este caso, nosotros vamos a trazar la altura a partir del punto C. O sea, nos están preguntando por esta longitud CT que le vamos a colocar que sea de longitud H. Entonces, para poder hallar esa alturita H, ¿qué es lo que se observa? Se trata de un trapecio. En un trapecio siempre se puede formar romboides a derecha y romboides a izquierda. No recuerdo si les llegué a comentar ese detalle, pero si tenemos aquí el trapecio, a partir de este punto nosotros podemos trazar, ¿no? Siempre se realiza un trazo, se prolonga, se realiza un trazo con una sola condición. No podemos ponerle dos condiciones porque estamos forzando el ejercicio. Solamente se traza un segmento o se prolonga y se coloca una condición. Aquí estamos trazando, en este caso, ¿no? Estamos trazando nuestro segmento BM. Nosotros estamos trazando el segmento BM con la condición que este segmento BM sea paralelo al segmento CD. Entonces, si esos dos lados opuestos son paralelos, si estos dos lados opuestos son paralelos, por ser trapecio, el lado superior es paralelo al lado inferior. Entonces, necesariamente, este cuadrilátero que estamos sombreando, este cuadrilátero rayado es aquel cuadrilátero donde los lados opuestos son paralelos. Entonces se trata de un romboide. Entonces necesariamente resultó siendo un romboide. Lo mismo podemos hacer a partir del punto C. A partir del punto C se puede trazar una paralela a nuestro lado AB. Y es lo que vamos a hacer aquí en la solución. A partir del punto C nosotros trazamos. Nosotros estamos trazando el segmento CE con la condición que sea paralelo al segmento AB.
Entonces, si estos dos lados opuestos son paralelos, entonces necesariamente se trata el cuadrilátero ABCE, se trata de un paralelogramo, de un romboide. O sea, a los romboides se les conoce como los paralelogramos, ¿ya? Nosotros hemos visto en la semana 5 la parte de cuadriláteros. Recordemos que un cuadrilátero se clasifica en tres: en paralelogramos, en trapecio y lo que viene a ser un trapezoide. Pero el paralelogramo a su vez se clasifica en cuadrado, en rectángulo, en rombo y en romboide. ¿Ya? Entonces, el paralelogramo puede ser cualquiera de esos cuatro cuadriláteros, pero mayormente al paralelogramo se le asocia con el romboide. Entonces, lo que aquí se está formando viene a ser nuestro romboide ABCE. Y en ese romboide siempre los lados opuestos son paralelos. Entonces tendremos que el lado CE mide lo mismo que el lado AB, que va a resultar siendo 13. El lado BC mide lo mismo que nuestro lado AE, que va a resultar siendo 4. Pero como todo es 18 y va a 4, entonces la diferencia viene a ser igual a 14. Entonces, para nuestro triángulo sombreado, para el triángulo ECD, este lado mide 13, este lado mide 14 y este lado resulta igual a 15. Entonces, para este triángulo de amarillo, conocemos sus tres lados y nosotros queremos hallar la altura relativa a la base que mide 14. Entonces, recuerden, es un triángulo bastante conocido, jóvenes. ¿Eh? Entonces, de aquí para adelante, 13, 14, 15. La altura sobre el lado 14 por Herón se demuestra que va a ser igual a 12. Entonces, y aquí lo vamos a ver, ¿no? Entonces, para ese triángulo aplicamos el teorema de Herón. Entonces, para el triángulo SD. Para ese triángulo SD, aplicando el teorema de Herón, primero hallamos el perímetro. El perímetro es la suma de sus tres lados, el lado 13 más el lado 15 más el lado 14. Entonces, sobre 2 va a resultar igual a 21. Entonces, tenemos aquí que el semiperímetro de ese triángulo SD resulta igual a 21. Entonces, la altura relativo a este lado ED que mide 14 va a ser igual a 2 sobre el lado donde cae la altura. Ese lado donde cae la altura resultó siendo igual a 14. Entonces recuerden, el lado donde cae la altura es 14. Entonces, por ese motivo, colocamos aquí. Resultó siendo 14, ¿no? Entonces, aquí también va 14. ¿Ya? Entonces, siempre va 2 sobre el lado donde cae la altura, que mide 14, por la raíz cuadrada del semiperímetro. 21 por el semiperímetro 21 menos 13, por 21 menos 14, por 21 menos 15. Nosotros resolvemos toda esa raíz cuadrada, multiplicamos por 2 sobre 14 y operando va a resultar siendo igual a 12 metros. Entonces, la respuesta, la altura de la estructura es igual a 12 metros. La alternativa E nada más. Sería el ejercicio número 7. También la captura.
Ejercicio número 8. Dos aros circulares están fijadas por las varillas AB y MQ, como se muestra en la figura, tal que AB es diámetro del aro menor. Si MN es igual a 1 pulgada y NP es igual a 3 pulgadas, hay la longitud de la varilla MQ. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado. Y nos dicen que se muestra dos aros circulares que están fijadas por las varillas AB y por la varilla MQ en el punto N, ¿no? Donde este segmento AB es diámetro del aro. Entonces, por dato nos dicen que el segmento AB es diámetro del aro menor. La longitud MN es igual a 1 pulgada, la longitud NP es igual a 3 pulgadas. Y nos preguntan, ¿hay la longitud de la varilla MQ? O sea, nos están preguntando por la longitud de toda esa varilla MQ. Entonces, para poder hallar la longitud de toda esta varilla MQ, en realidad, ¿qué buscamos? Solo conocer la longitud PQ, porque a partir del punto M conocemos 1, conocemos 3. Entonces, esta longitud MP viene a ser 4. Entonces, lo único que buscamos es conocer la longitud de la varilla PQ. Y para poder conocer PQ, no se conoce, vamos a colocar que sea de longitud X. Entonces diremos, la longitud MQ es la suma de 1 más 3 más X. 1 más 3 más X, que sería 4 más X. Entonces, para poder encontrar esa longitud, solo buscamos el valor de X. Y para poder encontrar X, para la circunferencia menor, se observa que el ángulo en N es de 90 grados. O sea, este segmento AB viene a ser diámetro y el ángulo en N es de 90 grados. Entonces, siempre el diámetro va a ser perpendicular a las cuerdas, ¿cierto? Entonces, como este ángulo de aquí es de 90 grados, ¿qué nos conviene? Prolongar. Nosotros prolongamos el segmento NC. Al prolongar NC para la circunferencia menor, el segmento CP es cuerda. Segmento CP, cuerda. Como el segmento AB es perpendicular a la cuerda CP, por teorema, la divide en dos partes iguales. Entonces, cuando el diámetro es perpendicular a la cuerda, ese diámetro divide en dos longitudes iguales. Y si este punto M es punto medio y el segmento AB es diámetro, entonces por teorema el ángulo va a resultar siendo de 90 grados, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Por teorema, la longitud CN es igual a la longitud NP. NP mide 3, entonces CN también mide 3, pero como MN es igual a 1, la longitud CM es la diferencia que va a resultar igual a 2. Entonces, ya conocemos que esta longitud viene a ser igual a 2. Entonces, ahora, para esa circunferencia menor, para la circunferencia menor, nosotros podemos aplicar el teorema de cuerdas. Cuerda CP, cuerda AB. Ambas cuerdas se intersecan en el punto N. Entonces colocamos circunferencia 1 y vamos a aplicar para esta circunferencia 1, para la circunferencia de amarillo, aplicamos el teorema de cuerdas. Se cumple que la longitud AN es A por la longitud BN, que viene a ser B, perdón, el producto de A por B es igual al producto de 3 por 3. Entonces, A por B es igual a 3 por 3. Entonces, para la circunferencia 1, estamos aplicando el teorema de cuerdas. Y aquí tenemos una primera relación.
A por B resultó siendo igual a 9. Luego, para la circunferencia mayor. Para el aro mayor, que le vamos a llamar circunferencia 2, también se observa que este segmento B viene a ser cuerda. El segmento MQ, cuerda. Ambas cuerdas se intersecan en el punto N. Entonces, para esta circunferencia de celeste, también podemos aplicar el teorema de cuerdas. Entonces, aplicando el teorema de cuerdas, tendremos que el producto de A por B es igual al producto de 1 por 3 más X. Entonces, al final resultó siendo toda esta longitud, que sería 1 por 3 más X. Y le llamamos ecuación 2. Ecuación 2. Entonces, de 1 y 2 tendremos que la suma de 3 más X es igual a 9. Pasamos a restar y X va a resultar igual a 6. La respuesta viene a ser X igual a 6. Entonces, como ya conocemos que X vale 6, a nosotros nos preguntaban por MQ, y MQ es 6 más 4 igual a 10. La longitud de la varilla MQ es de 10 pulgadas. La respuesta es la alternativa C. Sería el ejercicio número 8. Ejercicio número 2. En la figura, DE es igual a 9 metros y CE es igual a 12 metros. Ahí la longitud BC. Se colocamos la solución. Vamos a copiar la misma gráfica del enunciado y nos dicen por dato que en la figura la longitud DE es igual a 9 metros. La longitud CE es igual a 12 metros. Entonces nos preguntan, ahí en la longitud BC que le llamamos X. Entonces, para poder hallar esa longitud BC que es X, se observa que toda la secante, o sea, para la circunferencia, a partir del punto C, tenemos la recta secante CA y la recta secante CE. Entonces, esta recta secante CE mide 12. Como la cuerda ED es igual a 9, la diferencia va a ser la longitud CD, que es igual a 3. Entonces, ya conocemos esta longitud que resultó siendo igual a 3. Entonces, también tenemos que este ángulo superior. El ángulo superior en B es igual a 90 grados. El ángulo en este punto resultó siendo de 90 grados. Entonces, vamos a colocar que en la recta secante AC, esa longitud sea A y la otra longitud resulte siendo igual a B.
Entonces, para el triángulo rectángulo ABC, nosotros podemos observar que el ángulo en B, 90 grados. Al frente, 90 grados. Entonces, podemos aplicar relaciones simétricas para este cateto de longitud X. Y para la circunferencia, secante, secante. Aplicamos el teorema de la secante. Entonces, diremos, primero para el triángulo rectángulo ABC, aplicando relaciones métricas. Entonces, para este triangulito, de morado, aplicando relaciones métricas, se tiene que x al cuadrado es igual a la longitud de toda la hipotenusa, que viene a ser a más b, por su respectiva proyección. ¿Quién es la proyección? La proyección de este cateto sobre la hipotenusa es este segmento de longitud A. Entonces, le llamamos ecuación 1. Entonces ya tenemos ecuación 1. Luego diremos, ahora borramos y trabajamos para la circunferencia. Entonces, para la circunferencia, el segmento de celeste viene a ser secante. Este segmento de verde, secante. Entonces, aplicamos el teorema de las secantes. Entonces, aplicando el teorema de las secantes, nos dice, la longitud de la primera secante es A más B por la parte externa, que es A, es igual a la longitud de la segunda secante, que es 12, por la parte externa, que viene a ser 3. Entonces, le llamamos ecuación 2. Entonces, a partir de 1 y 2, podemos concluir que x al cuadrado es igual a 12 por 3, 36. La respuesta, x igual a 6. Entonces, operando, x igual a 6. La longitud BC va a resultar igual a 6 metros. La respuesta es la alternativa C. Sería el ejercicio 9. ¿En la captura? Ejercicio número 10. En la figura, B es punto de tangencia y CD es paralelo al segmento AF. Si AQ es igual a 4 metros y QF es igual a 5 metros, ahí la longitud AB. Entonces colocamos la solución. Vamos a copiar la misma gráfica del enunciado y nos dicen que en la figura, este punto B. En la figura, el punto B es punto de tangencia. Y nos dicen además que el segmento CD es paralelo al segmento AF. Entonces, por dato, esas dos rectas de morado son paralelas. ¿Y el paralelismo para qué sirve? El paralelismo sirve para poder trasladar los ángulos. Luego nos dicen que la longitud AQ es igual a 4 metros, la longitud QF es igual a 5 metros. Y nos preguntan, ahí la longitud AB que le llamamos X. Entonces, para poder hallar esta longitud AB que es X, como estas dos rectas son paralelas, el paralelismo, como les mencioné, sirve para poder trasladar los ángulos. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, como esas dos rectas son paralelas y nosotros colocamos que este ángulo en C, si el ángulo en C es de medida beta,
por la propiedad de la z. Por la propiedad de la z baja, el ángulo en Q va a resultar siendo de medida beta. Entonces, recuerden, el paralelismo sirve para poder trasladar los ángulos aplicando ángulos correspondientes, ángulos conjugados o ángulos alternos internos, la propiedad de la z, ¿no? Simplemente, si este ángulo es de medida beta, si este ángulo es beta por la propiedad de la z, por la propiedad de la z baja, y este ángulo va a resultar siendo de medida beta. Pero el ángulo superior, este angulito beta en C, ¿cómo está formado? Está formado por la cuerda CD y por la cuerda CP, entonces por ángulo inscrito. Por ángulo inscrito le corresponde desde el punto P al punto D. Entonces, por ángulo inscrito le va a corresponder todo este arco. Este arco resulta siendo el doble, que va a ser igual a 2 beta nada más. Pero este arco de celeste, el arquito de celeste, está formado por esta recta secante de F y por la recta secante EP. Entonces, nuevamente, ¿no? Entonces, por ángulo inscrito. ¿Ya? Entonces, repito, por ángulo inscrito, todo el arco es 2 beta, pero ese arco también está formado por esta cuerda, por la recta secante ED y por la recta secante EP. Entonces, por ángulo inscrito le corresponde la mitad. Y la mitad de 2 beta es igual a beta nada más. Entonces, ya hemos trasladado para el punto E el ángulo beta. Vamos a colocar que el ángulo en A sea de medida alfa. Entonces, ahora colocamos para la circunferencia, el segmento AE es secante. Entonces, la longitud AP, colocamos que sea de longitud A. La longitud EP va a ser de longitud B. Entonces, borramos y ahora trabajamos para el triángulo APQ. APQ. APQ, este lado AP viene a ser A, el lado AQ viene a ser 4, alfa y beta. Ahora extraemos al triángulo AFE. Este triangulito mayor AFE, el ángulo en A, alfa, el ángulo en E mide beta. Toda la base ahí, desde el punto A hasta el punto E, es la suma de A más B. Y este lado, AF, viene a ser 4 más 5, 9. Entonces, este lado es igual a 9. Entonces, ambos triángulos, ¿cómo son? En ambos triángulos, alfa, y beta. Entonces, necesariamente son triángulos semejantes. Y si son triángulos semejantes, entonces nosotros podemos aplicar semejanza. Vamos a trabajar con nuestro ángulo beta. Entonces, primero trabajamos para el ángulo beta. Entonces, diremos para el triángulo pequeño. Para el triángulo pequeño, al ángulo beta se le opone nuestro lado A. En el triángulo mayor, al ángulo beta se le opone nuestro lado que es 9. En el triángulo superior a nuestro tercer ángulo, este de aquí es el tercer ángulo. Al tercer ángulo se le opone A, se le pone 4. En el otro triángulo, al tercer ángulo, se le opone nuestro lado AE, que es A más B. Entonces, al tercer ángulo se le opone 4, A más B. Entonces, de aquí, operando el producto de A por A más B, va a resultar siendo igual a 36. Entonces, esos dos triángulos son semejantes y acabamos de encontrar que este producto resultó siendo igual a 36 y le llamamos ecuación 1. Y ahora para la circunferencia. Para la circunferencia, este segmento de celeste viene a ser recta secante. El segmento AB es recta tangente. Entonces, se cumple el teorema de la tangente para la circunferencia.
su longitud. La tangente elevado al cuadrado es igual a la longitud. Es igual a la longitud de toda la secante, que es A más B, por la parte externa, que viene a ser A. Entonces, viene a ser nuestra segunda ecuación. Y le llamamos ecuación 2. Entonces, a partir de 1 y 2, nosotros podemos concluir que X va a resultar igual a 6. La respuesta. La longitud AB viene a ser igual a 6 metros. La respuesta viene a ser la alternativa A nada más. 6 metros. Sería el ejercicio número 10, jóvenes. Les muestro las claves. La 1 es dado, la 2 avión, la 3 casa, la 4 beso y la 5 avión. Ya, ¿hay alguna consulta, alguna pregunta? Ay, ya tienen apetito, jóvenes. Ya. Miren, antes que terminemos, un minuto, les quería retroceder aquí. Y justamente, cuando nosotros hemos aplicado Euclides, ¿no? Creo que a veces muchos de nosotros, como que es un poquito tedioso lo que es el teorema de Euclides, ¿verdad? Entonces, pero como yo les mencioné en la teoría, la demostración de Euclides es 2 veces Pitágoras. Entonces, en los ejercicios, ustedes pueden aplicar 2 veces Pitágoras. ¿Ah? Está compartiendo, ¿no? Sí, ya. Entonces, no quiere moverse. Ya, aquí. Un minuto. Sale la barra de inicio. Ya. Miren aquí, en el teorema de Euclides. ¿Cómo se demuestra el teorema de Euclides? Aquí. En este triángulo, en el triángulo de verde. En ese triángulo de verde, nosotros podemos aplicar Pitágoras. Entonces, aplicando Pitágoras en el triángulo de verde, tendríamos que C al cuadrado, la longitud de la hipotenusa C al cuadrado es igual a la suma de cada uno de los catetos elevado al cuadrado. Pero de esa igualdad podemos despejar. El cateto BH al cuadrado es igual a la diferencia de la hipotenusa elevado al cuadrado menos ese cateto M elevado al cuadrado. Ahí va, primera relación. Y la otra la podemos aplicar aquí nuevamente. Este triángulo de amarillo es un triángulo rectángulo. Si es un triángulo rectángulo, entonces podemos nuevamente aplicar Pitágoras. Entonces, aplicando Pitágoras, A elevado al cuadrado es igual a BH elevado al cuadrado más esta longitud elevado al cuadrado. Esa longitud es la diferencia de B menos C. Entonces, a partir de esa igualdad, nuevamente podemos despejar el cateto BH elevado al cuadrado es igual a la longitud de la hipotenusa, que es A elevado al cuadrado, menos este cateto. El cateto B menos M elevado al cuadrado. Entonces, de esas dos igualdades, BH al cuadrado, BH al cuadrado. Entonces, estas dos diferencias van a ser iguales. Entonces, a partir justamente de esas dos igualdades, nosotros podemos concluir que C al cuadrado menos M elevado al cuadrado es igual a A al cuadrado menos. Abrimos paréntesis y nos queda B elevado al cuadrado menos 2 veces
b por m, más ¿qué? Más m elevado al cuadrado. Entonces, perdón, entonces mi garganta, ¿no? Este menos ingresa. Cuando ingresa, c menos m cuadrado es igual a cuadrado menos b elevado al cuadrado. Menos por menos, más 2 veces b por m. Menos m elevado al cuadrado. Entonces, ¿quién se cancela? Se cancela menos m cuadrado menos m cuadrado. Entonces, operando, nos va a quedar c al cuadrado es igual. Podemos de aquí despejar, ¿no? Podemos pasar todo el otro miembro y que solamente se quede a cuadrado, ¿ya? Entonces, nos va a quedar c o c al cuadrado, pasamos al otro lado, más b al cuadrado, menos 2 veces b por m. Y esto es igual a elevado al cuadrado. Entonces, esta igualdad, toda esta igualdad de rojo, es la que aparece aquí abajo, ¿no? Son iguales, como ustedes pueden observar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos demostrado el teorema de Euclides, primer caso, aplicando 2 veces Pitágoras. Y lo mismo ustedes pueden hacer en los ejercicios. Avancemos. Aquí en el segundo caso, jóvenes, también se puede aplicar Pitágoras. Pueden ustedes aplicar Pitágoras en el triángulo de celeste. Entonces, BH al cuadrado es igual a C al cuadrado menos M elevado al cuadrado, ¿no? Primera relación. Y la segunda relación, en todo el triángulo rectángulo, aplican Pitágoras. En la base, B más M. Lo desarrollan y va a resultar lo mismo que aparece aquí en la igualdad, ¿ya? De esta manera se demuestra el teorema de Euclides. Entonces, en los ejercicios, había uno sobre el teorema de Euclides. Relaciones métricas, aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí. Miren, aquí podíamos aplicar Pitágoras, este cateto. Cateto BT al cuadrado es común. O sea, me refiero, si no nos recordamos de Euclides, o se nos confundimos porque hay que escoger un ángulo, hay que trabajar con la proyección, entonces simplemente aplican 2 veces Pitágoras. La longitud de la hipotenusa, 12 al cuadrado, es igual a la suma de cada uno de los catetos elevado al cuadrado. Entonces, ese cateto BT al cuadrado es igual a 12 al cuadrado menos ¿qué? Menos el cateto X al cuadrado. Eso es en el triángulo de azul, en este triángulo de azul. Lo mismo podemos aplicar en este triángulo de verde. En el triángulo de verde también podemos aplicar Pitágoras. Entonces, aplicando Pitágoras, esta longitud BT al cuadrado es igual a 8. Es igual a 8 elevado al cuadrado menos el cateto CT es 15 menos X. Entonces será menos 15 menos X elevado al cuadrado. Y de aquí se desarrolla. Entonces, desarrollando, ¿qué nos va a quedar? 144 menos X al cuadrado es igual a 64. Ingresa, ¿no? Ingresa, nos queda 15 al cuadrado menos 2 por 15 por X menos más X al cuadrado, ¿no? Entonces, menos X al cuadrado, ingresa el menos, y se cancela, menos X cuadrado, ingresa, también se va a cancelar, y todo va a quedar en función de números, ¿no? Entonces, nos va a quedar 144, pasa a restar, y nos queda 84. 84 es igual, ingresa aquí, positivo, ¿no? 2 sería 30, 30x, y aquí sería menos 15 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, todo pasamos a un solo miembro y encontramos que el valor de x debe resultar igual a 10,1 kilómetros. Y sale lo mismo, aplicando simplemente 2 veces Pitágoras. Y así nos olvidamos con qué ángulo, con qué lado. Podemos trabajar ahora también con este ángulo, ¿ah? Si por último nosotros queremos trabajar con este ángulo, entonces aplicando Euclides se toma el lado opuesto. El lado opuesto va a ser 12.
¿ya? Entonces, si se trabaja con el ángulo beta, si se trabaja para el ángulo beta, que es agudo, menor que 90 grados, el lado opuesto es 12. 12 al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más 15 elevado al cuadrado. Como beta es menor que 90 grados, negativo, menos 2 veces la proyección. Para el ángulo beta, la proyección es este segmento. El segmento CT, que mide 15 menos X. ¿Por qué? Por el lado donde se encuentra, que es 15. De ahí se opera y debe resultar lo mismo. Entonces, recuerden, entonces que Euclides simplemente es 2 veces Pitágoras. Entonces, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna consulta? ¿Alguna? Claro, sí, mejor. Sí, jóvenes, yo les recomiendo, acostúmbrense a trabajar 2 veces Pitágoras. Es un poquito o más operativo, pero más seguro. Y ustedes también se van a sentir más tranquilos aplicando 2 veces Pitágoras, ¿no? Ya, entonces, nos quedamos aquí, jóvenes, más bien disculpen las inconveniencias y se puede hacer, ¿no? Ante, digamos, casos fortuitos. Entonces, cuídense mucho, que les vaya muy bien, desearles una bonita Navidad, feliz Navidad, jóvenes, a cada uno de ustedes, que las pasen muy bonito, disfruten de esa noche en familia, que la pasen muy bonito y también que el siguiente año sea muchos éxitos para cada uno de ustedes, que les vaya muy bien, ¿ah? Feliz año nuevo, feliz Navidad. Cuídense. Creo que la próxima semana no hay clases, no recuerdo. Señor Gary, ¿no hay clases? ¿Descansamos? Pues señor. Ok, entonces jóvenes, creo que sí nos vemos, pero creo que nos vamos a ver antes de Año Nuevo, me parece, me parece. Entonces, solamente les deseo entonces feliz Navidad. La próxima clase ya hablaremos del próximo año, ¿ya? Cuídense, que les vaya muy bien, chao, chao, nos vemos. Gracias, profesora. Feliz Gracias, Navidad. igualmente. Ya está. Feliz Navidad, profesora, cuídese. Está tomando su chocolatito. Cuídense, jóvenes. Feliz Navidad. Chao, chao. Gracias. Hasta luego.